Tuvimos a Alejandro Buzó, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Ale? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Un placer estar contigo. Igualmente, igualmente. Bombero. Sí, siempre, de corazón bombero, siempre. Pero bueno, el bombero nunca muere. O sea, ¿ya fuiste bombero o sos bombero hasta ahora? Por eso te digo, de corazón y de servicio siempre estamos Y ahí. hoy en la Municipalidad de Asunción. Sí, en la Dirección de Prevención de Incendios. Sos un experto en todo esto. ¿Qué es lo que se puede hacer ante una situación extrema y de esta magnitud, Ale? No agravarla más. Yo creo que hoy estamos ante una situación nunca vista. Entonces, el desafío es contenerla, no pasar a niveles mucho más graves y replantearnos justamente cuánto tiempo se pudo haber perdido de aquí en adelante que no vuelva a ocurrir lo que hoy vemos, que mucho tiene que ver con falta de infraestructura, falta de recursos, no es falta de voluntad, obviamente, porque vemos el despliegue humano que se da en distintos puntos del país. Entonces, es un replanteo, una reingeniería frente a un riesgo muy puntual que es el de los incendios. No hablamos siempre de esto, Ale, de decir, tenemos que de alguna manera tener voluntad, la infraestructura, como dijiste, la infra que debemos de tener, pero nunca no vemos, o sea, después va a pasar esto y vamos a seguir o la vida va a continuar y el próximo año podemos volver a tener y no vamos a estar preparados. ¿Qué se puede hacer con relación a esto, Ale? Yo creo que toda crisis presenta una oportunidad. El componente que estamos viendo también presente en estos incendios que tienen una mezcla de la accidentalidad, los incendios justamente por producto del clima, este ambiente tan seco, falta de lluvias. El componente determinante es los incendios provocados con una intencionalidad de fondo, en donde probablemente hay grupos de personas que están propiciando que se genere el fuego y esto se está descontrolando por factores naturales que están presentes. Pocas precipitaciones, una alta temperatura, baja humedad, vientos que favorecen que se avive el fuego y sobre todo estamos viendo una cuestión que no es un detalle menor, incendios de interfase. Incendios que van de zonas forestales a zonas urbanas. No hablamos solamente del incendio forestal como habíamos visto, creo que históricamente, con esta cuestión de los cultivos, se hace el desmonte. Hoy estamos viendo en ciudades que tienen un comportamiento diferente en cuanto al flujo de actividades, incendios alarmantes que ponen en riesgo la vida de la gente. ¿Ya pasó algo como esto, Ale, anteriormente? Yo no recuerdo que se haya dado un episodio como este en el país con tantos incendios de esta magnitud en tan poco tiempo y en simultáneo. Claro, porque es por zona, ¿verdad? Como decía recién, bueno, hay prácticamente en todo el país, digo, pero yo no me acuerdo de igual manera, no me acuerdo. Generalmente hablábamos también con el diputado, es como que es, qué sé yo, busca un calificativo folclórico que tu vecino queme la basura, porque eso es hasta común. Digo, no es normal, pero es común, existe eso. Pero de esta magnitud, digo, Ale. No, porque vemos que los incendios, te pongo un ejemplo, hace unos días teníamos en la información satelital en 24 horas 4.442 focos de calor, 24 horas después pasamos a 12.000 focos de calor, es decir, ni siquiera el doble. Eso nos hace pensar que algo está pasando y sobre todo que quizás lo que dejamos de hacer hoy está cobrando justamente ese tiempo perdido. La deforestación previa, hay procesos de deforestación, esa actitud que vos mencionabas, esa conducta casi irresponsable que pareciera es inocente, pero que en estas condiciones que hoy tenemos, porque estamos padeciendo el efecto de la niña, ya no tenemos el comportamiento del niño en un ambiente húmedo, posibles lluvias, esa quema del vecino se puede transformar en la quema del barrio. Estamos viviendo mucho eso en las zonas del litoral, en las zonas ribereñas, Bañado Sur, Bañado Norte, donde la quema del vertedero, la quema de la basura termina siendo la quema del barrio. Eso está pasando en Asunción. Y lo que vemos en otros puntos del país es justamente esa quema a lo largo de la ruta que se propaga de manera voraz y que pone en riesgo a comunidades enteras. ¿Cuánto tiempo más o menos puede durar esto, Alejandro? Y el pronóstico no es nada alentador. Tenemos varios meses más. De hecho, ahora estamos entrando recién en la temporada de incendios forestales. Imagínate, estamos entrando en la temporada. Todo lo previo, que ya es dramático, fue fuera de la temporada natural. Entonces, de aquí en adelante, con mayor calor, entrando al verano, sin precipitaciones en los pronósticos, con un ambiente de sequía, una bajante histórica del río que tiene que ver también con un comportamiento regional, tiene que ver con la destrucción de los humedales en las zonas ribereñas, con esta población que va ocupando estas zonas, va destruyendo, va llenando de basura, de rellenos, de escombros los humedales.
eso hoy nos está pasando factura. Entonces van a ser meses complicados en donde, como te digo, lo principal que se tiene que hacer es no agravar la situación. Y ahí es donde es fundamental el comportamiento individual, la familia, la comunidad, evitar que se sigan haciendo quemas como esta en los barrios, el que es fumador, que deje de tirar la colilla, la gestión del residuo, no tiremos las botellas a las calles, a los caminos, al pasar por la costanera no arrojemos los residuos y puntualmente si yo sé que alguien está produciendo quemas, denunciarlo sin temor. Eso, por ejemplo, es importante porque muchas veces, y mencionaste el tema bueno, del cigarrillo, de la botella, por ejemplo. Sí. La gente dice, y bueno, y tiro. De hecho, de que tirar la botella está mal. Pero, ¿en qué puede influir, por ejemplo, una botella a un incendio? ¿Cómo puede generar eso? Hay cuestiones que son simples. Creo que cuando éramos niños agarramos una lupa y empezamos a quemar hormiga o quemamos papel, el famoso efecto lupa. Sí. Lo mismo ocurre con una botella que puede tener un poco de agua todavía o no, botellas de vidrio que con estos componentes que había mencionado, ambiente seco, sin lluvias, mucho calor, mucho sol, puede propiciar que una botella ubicada, te pongo un ejemplo, a lo largo de una ruta, arroyo y esteros, está tirada ahí, eso genera un incendio por el simple hecho de estar en ese lugar y todos estos elementos presentes. Entonces, de mi inconducta, de mi falta de hábitos higiénicos, tiro la botella, termino desencadenando un gran incendio que como lastimosamente le costó ya la vida a una persona. Alejandro, ¿cómo se tiene que preparar el gobierno? Porque hablabas de infra, hablabas de voluntad, porque también hay que tener voluntad en todo esto, no solamente decir, no solamente esperar que explote todo, como normalmente estamos acostumbrados, porque llego a entender de que inclusive no hay prevención. Entonces, cuando no hay prevención, ¿cómo nos tenemos que preparar para que el día de mañana por lo menos estemos medianamente capacitados o medianamente preparados a todo esto? Yo creo que hay que invertir desde lo chico. ¿Desde dónde? Desde los municipios. A ver, un ejemplo, hoy desde Asunción, justamente el tema de prevención no siempre es la falta de, sino ampliar la visión de lo que es prevención. Históricamente prevención era algo sujeto a un plano, un local comercial y nos quedamos en un escritorio y alguna que otra inspección. Hoy estamos hablando de prevención en un nivel diferente, ir a terreno, hablar de prevención de incendios forestales, de trabajar con la gente, conformar brigadas comunitarias. Entonces, si los municipios empiezan a entender que históricamente son parte de los afectados, son parte de las víctimas y empiezan a ganar capacidades para ser parte de la solución, quizás empecemos a tener fortalezas allí, por un lado. Y por otro lado, viendo el despliegue de personas, tanto de los bomberos voluntarios, que es sumamente destacable lo que están haciendo. Están yendo mucho más allá de lo humanamente posible. Fuerzas militares, Policía Nacional, voluntarios, otras organizaciones, la propia ciudadanía, reforzando este trabajo para tratar de contener al fuego. O sea, voluntad existe, capacidad técnica existe. Quizás lo que tenemos que incorporar a esta voluntad son los recursos, la logística, los equipos, los camiones necesarios, equipamiento de primera, tecnología, inclusive para poder contener esto. Porque no solo es derramar agua. Y vemos muchas veces videos que circulan por WhatsApp, que el químico, que el avión, que tira, elementos que los tiros, las bombas básicamente también de sofocación del fuego. O sea, ¿por qué no está eso presente? Casi en el mundo se usa. ¿Pero por qué no está presente entonces? Esa es la pregunta. Entonces, quizás es empezar a optimizar los recursos que están, empezar a incorporar esa tecnología, hacer que la gente que hace el trabajo de combate trabaje más segura, que sea más fácil el trabajo, que de hecho es difícil de por sí, pero facilitarle con elementos de tecnología, con mejores dispositivos, equipos, para que sea realmente lo que la ciudadanía necesita. Que si la prevención falló en algún punto, la contingencia sea efectiva y podamos reducir ese nivel de riesgo. ¿No está presente eso, Ale, por el motivo de que no se le da la importancia que se le debería de dar? ¿Nunca se le dio la importancia? ¿O qué opinión tenés al respecto? Yo creo que tenemos que hacer esa famosa, yo uso la palabra reingeniería social. Pasó, después de un tiempo me olvido, hasta que vuelve a ocurrir, es mucho más grave y ahí es donde vuelvo a la pucha, se hubiese hecho. Hoy nos damos cuenta y a la ciudadanía hay que decirle esto. Salimos y ya no vemos el sol. O sea, para un paraguayo era impensable este escenario y no es de un día a dos. Es
Hoy salir a la calle cualquier día es irrespirable el aire, altamente contaminado. Quizás veíamos esto en China, en otros países, el sol apenas se ve por el nivel de smog y el nivel de humo que está presente, y es una constante. Entonces, tenemos que decidir si ese va a ser el escenario que queremos para el país y de aquí en adelante queremos vivir con mascarillas, con filtros, o poner un alto y empezar a reducir esto de una sola vez, porque ninguna institución sola va a poder hacer frente a esta problemática. Entonces es un trabajo de coordinación conjunta. Bueno, pero el gobierno entonces tiene que destinar un presupuesto específico, puntual para esto. Sí y no. No todo se soluciona con dinero, Álvaro. Quizás empezar a ver qué es lo que ya está instalado, optimizarlo, coordinar y de ahí empezar a trabajar. Porque tampoco es la caja mágica, abro, empiezo a tirar dinero y se soluciona. El dinero se quema también. Entonces, hay muchos recursos que ya están instalados. Mucha gente con alta capacidad que está lista y de hecho está trabajando en terreno. Optimicemos esto. Cambiemos la fórmula porque obviamente lo que se viene haciendo está fallando. Entonces, pensemos, hagamos mea culpa y digamos, bueno, aquí en adelante, ¿qué hacemos? El modelo productivo, bueno, hay que cambiar. O nos habituamos a las mascarillas, porque va a venir otro escenario en un tiempo más. Toda esta quema va a producir una tremenda deforestación, pérdida de vegetación. Y cuando cambiemos al escenario de lluvias y tormentas, ya no va a haber frenos naturales. El viento va a ser mucho más violento y más rápido y vamos a tener tormentas de más severidad. O sea, ese es el escenario que se viene y para eso podríamos empezar a prepararnos también. ¿Cuánto tiempo más o menos, Alejandro, cuánto tiempo estimás, digo, con tu experiencia, independientemente a los elementos o las herramientas que tenemos nosotros hoy? Porque puede ser una cuestión, me decía también el diputado Sebastián Villarejo, una cuestión de la naturaleza misma, que se vengan lluvias de repente, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Y ojalá que sea así, por lo menos en algo ayudará. Pero ¿cuánto tiempo vos estimás que vamos a tener que soportar todo esto? Los pronósticos en base a la propia naturaleza, como bien mencionada, son de varios meses, inclusive vamos a entrar en el 2021 con este ambiente seco. De aquí en adelante hay que empezar a entender que las amenazas naturales son justamente esas amenazas que el hombre no puede modificar. Época de lluvia es época de lluvia, tiempo de sequía, tiempo de sequía. El problema es qué hago con las vulnerabilidades que están alrededor, es decir, cómo yo voy agravando la época de sequía, cómo voy agravando la época de lluvia y qué capacidad empiezo a instalar a nivel social, a nivel comunitario, a nivel de Estado para hacer frente a esta amenaza que sé que va a venir. Si yo sé que va a venir un periodo de sequía, ¿qué estoy haciendo para colectar agua y que no me falte agua? Tenemos ejemplos como el de Israel, que vive en un desierto y tiene un sistema de regadío. Así son las frutillas en Israel. O sea, combaten la amenaza, ¿por qué? Con inteligencia, con inversión, con tecnología. ¿Qué nos falta a nosotros para invertir? Realmente no sé. Es decir, este es un país riquísimo en oportunidades, pero estamos enfrentando, creo, una dinámica y una inercia de inacción que hoy nos está costando vivir en un ambiente casi apocalíptico. Sí, escuché mucho la semana pasada eso, un ambiente casi apocalíptico. ¿Y quién se iba a imaginar, Alejandro, que hoy íbamos a estar hablando de esto? En plena pandemia estamos hablando de una situación sumamente delicada y extrema. ¿Cuáles son las herramientas que necesita un profesional como para apagar el fuego? Pues no solamente es agua, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo apagás eso? Pues muchas veces podés tener agua, pero si se te empezó a incendiar todo, ¿cómo bajás ese fuego? Sí, sobre todo entender que la dinámica de los incendios forestales es totalmente diferente a la de un incendio en un edificio. El equipamiento es diferente. Uno ve muchos de los voluntarios que están sumamente extenuados porque están con un equipo estructural, es el equipo para ingresar a un edificio mucho más pesado porque es diferente el contexto. Lógicamente, durante unas horas de trabajo en un ambiente forestal quedan destruidos, pero el esfuerzo está, el compromiso está. Entonces, quizás sea interesante empezar a instalar brigadas en todo el país, no depender de una sola brigada que esté instalada a cargo de una institución, hacer que la dinámica sea comunitaria. Los factores de trabajo comunitario siempre han sido más efectivos, donde la comunidad se integra en la respuesta. En la primera línea, esa comunidad es mucho más fuerte. No espera de que venga la ayuda. La ayuda sale de la comunidad. Después viene a empezar justamente a fortalecer esa primera línea de trabajo. Y lo otro, si sabemos que tenemos estos contextos recurrentemente, sea 10 años o cada 10 años, ¿por qué no invertir en la logística adecuada? Equipamiento, infraestructura, helicópteros mejor preparados, dinámicas de vehículos forestales para que ingresen. O sea,
Es como que dependemos mucho de la voluntad del voluntariado para hacer frente a una situación que es una problemática de Estado, sea central o los estados descentralizados. Ahí hablaste del tema y por eso te mencionaba de ese presupuesto que debería, no sé qué puede pasar el día de mañana, por eso te pregunto, un presupuesto que debería ser destinado a eso. Porque vos mencionabas recién y hablabas de logística. Sí. O sea, para tener una logística, por lo que mencionaste, necesitas un fondo, o sea, necesitas tener una solvencia o un dinero que vaya destinado a eso justamente o puntualmente. Sin dudas, pero hay que empezar a ver qué tenemos primero. ¿Y qué es lo que tenemos, Ale? ¿Qué es lo que tenemos nosotros Te voy a hoy? poner como ejemplo. El domingo, incendio en Cateura. Hubo un despliegue brutal de personas, de instituciones y de logística instalada. Las fuerzas militares con el Comando de Ingeniería tienen maquinaria de primera. Quizás sea el momento de empezar a utilizar a fuerzas que están esperando a ser llamadas para justamente este tipo de intervenciones y empezar a hacerlo habitualmente. En otros países, la intervención militar, quizás sacando lo político, las ideologías, la intervención militar en cuestiones humanitarias para el tipo de amenazas como esta es recurrente, lo cual es positivo porque tiene la infraestructura montada, entonces quizás no hace falta comprar ni adquirir nada, ya está ahí, pero vamos a utilizar lo que está ahí para este contexto, no el contexto de la FTC ni el EPP, no, para contener este tipo de amenazas naturales que se complican con las vulnerabilidades sociales que están instaladas. Quizás ahí empecemos a mejorar y el voluntariado que hoy está haciendo un brutal sacrificio tenga un respaldo y tenga un equipo también de contingencia y tengamos un equipo más sólido entre los militares, los voluntarios y otras instituciones. Eso vimos el domingo en Cateura, por ejemplo. Por eso yo decía, si ese domingo no se logró sofocar ese incendio es porque es imposible. La naturaleza no ganó, porque esa es la verdad. La naturaleza siempre tiene la última palabra, pero no hay que tirar la toalla, hay que seguir trabajando y peleándola para que ese riesgo se vaya reduciendo. Hay momentos, así como ese caso específico que mencionabas, Alejandro, hay momentos que esto es, o sea, se desborda. Así es. Y se te desbordó. ¿Y qué haces ahí? Vuelvo a decir, seguir conteniendo que esto no sea más grave, pero lo que estamos viviendo, Álvaro, y me permito decirlo casi viéndolo desde afuera, es como cuando vos tenés varios monitores, estás en una sala y ves diferentes situaciones, la gente va a apagar un incendio y 1 kilómetro adelante se prende otro. Fuiste a apagar ese incendio Claro. y 2 kilómetros más adelante está prendiéndose otro. O sea, pareciera que hay, a medida que hay gente que quiere cuidar a la comunidad, tenés otro equipo que está prendiendo foco en otro lado. No digo que sea así, pero es una cuestión que te desborda. Se están generando incendios en distintos puntos mientras la gente está apagando se prendió acá. La pucha, vamos acá, cuando apenas apagamos y se prendió acá. Y está ocurriendo en todo el país. Obviamente es una situación que hay que analizarla inclusive desde la mirada de la justicia. Porque si hay gente que está provocando estos incendios, esto no puede ser pasible de una multa. La gente tiene que sufrir, bien dicho, el rigor y la fuerza de la ley. Acá ya hay una persona muerta por estos incendios. O sea, y estamos muriendo en vida con el nivel de contaminación que estamos padeciendo. Y esto generalmente se provoca, Ale. Hay incendios provocados. Y dentro de lo provocado, porque cuando hablamos de provocados hablamos de la mano del hombre, a veces de manera hasta accidental, por decirlo de alguna manera, es decir, la naturaleza no tiene que ver, no son los factores naturales, está la intención de que ese incendio se desarrolle y se produzca daño, se produzca caos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el Banco San Miguel estamos viendo incendios provocados con la intención de destruir el Banco San Miguel, que es una zona de reserva ecológica. Y en este caso específico, o en estos casos, Hay que analizar casos por casos y contexto territorial por contexto territorial, porque si no estaríamos satanizando a todo el mundo y tampoco es así. Ahí caeríamos en una visión de túnel diciendo que todos son provocados y perderíamos de vista que algunos quizás no, que algunos tienen que ver por un mal manejo del fuego en un área productiva en donde se está desbordando y quizás lo hacían el año pasado, el antepasado, pero producto de otros fenómenos climáticos no pasaba nada. Hoy, con el nivel de sequía, como te mencionaba, y este calor, un pequeño foco de incendio se puede desbordar y propagar a kilómetros. Y es lo que está ocurriendo. tenemos breve pausa comercial. Vamos a volver enseguida. Nos acompaña Alejandro Buzó hablando, profundizando todo lo que, bueno, de hecho que ya veníamos hablando también con el diputado. ¿Está pasando bien, Alejandro, independientemente de toda esta situación extrema y tan delicada? Me siento después de muchos días por primera vez, así que la estoy pasando bien. Después de mucho trabajo. Decías recién, antes de ir a la pausa, mencionabas acerca del castigo, porque hablábamos también con el diputado y es muy importante. ¿Y por qué le consultaba al diputado? Porque me parece que
que es importante escuchar la palabra y la opinión de nuestras propias autoridades con relación a esto. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que esto está bien. Mucha gente cree que quemar basura está bien. Entonces, ¿cómo le haces entender a esa persona por una cuestión también de educación, Alejandro? Y sabes perfectamente. Así es. ¿Cómo se le hace entender a la gente que eso está mal y que es un crimen? Y el derecho penal justamente toma de la sociedad el castigo de propias manos. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá? Que la ley haga lo suyo. Acá ya hay leyes vigentes que penan hasta con pérdida de libertad este tipo de conductas. La cuestión es empezar a aplicarlas. Yo leía que algunas instituciones inclusive hablaban mucho de la ley 4014, pero esa es muy puntual para quemas controladas. Y se están olvidando de hablar de otras que son, por ejemplo, la 716 o la 4770, que puntualmente castigan la producción de incendios y las quemas en áreas protegidas. Entonces, como que hay confusiones también en las leyes, en las legislaciones que se están mirando, y la propia policía, al ser un delito, la propia policía puede tomar de oficio de intervención y agarrar a la persona que esté quemando. Y nosotros lo venimos haciendo en el municipio de Asunción. No lo estamos tomando como una cuestión meramente administrativa, ponerle una multa a Álvaro de 80.000 guaraníes porque está quemando. Estamos buscando a la gente en donde se está provocando más daño, zonas de reserva, por ejemplo, para que sea una denuncia penal al Ministerio Público. Tenemos ya una imputación de hecho por contaminación y quemas en el Banco San Miguel, ante la Unidad Especializada de Delitos Ambientales. ¿Pero qué es eso? Producto de días, tras semanas de ir y tratar de pescar infragante a la persona, porque la comunidad no ayuda. ¿Y tienen la capacidad hoy? Me imagino que sí, porque ¿cuántos funcionarios tienen la municipalidad hoy? Ese también es un mito, no es que hay, no sé, tiro cualquiera. Hay 5.000, 9.000 funcionarios, 10.000, ponele, X funcionarios y todos pueden ir a abocarse. No, hay responsabilidades y niveles técnicos y niveles técnicos. Entiendo, pero ¿tienen la capacidad como para hacer un estamos trabajo de fiscalización, por decirlo? Hoy estamos llegando al límite, inclusive pasando ese límite. Estamos yendo de madrugada, a veces con compañeros del área de gestión ambiental, exponiéndonos que nos tiren un balazo. La realidad es otra, hay veces que no hay cobertura policial. Entramos a lo que Dios es grande y ver si nos están haciendo las quemas, la contaminación. A veces tenemos cobertura policial, en otras veces no. Y la comunidad no es tampoco, y hay que dividir, no toda la comunidad ubicada en estas zonas es la culpable. Dentro de la propia comunidad hay gente que cuida el hábitat en donde está, pero hay de todo. Hay también del otro lado gente que está propiciando la quema para la ocupación posterior. Te pongo un ejemplo. En el Banco San Miguel nosotros estamos formando la primera brigada comunitaria de prevención de incendios forestales, porque hay una comunidad puntualmente que hay ahorita que dice, no, yo quiero vivir acá, quiero que esto se conserve. Esto es un espacio fantástico, no puede seguir quemándose. 30 personas están siendo capacitadas desde la municipalidad. Pero por otro lado tenés gente, a veces ni siquiera son de la comunidad, que ingresa y te desmonta con fuego, y esas son las pequeñas columnas de humo que todos los días ve la gente. Entonces cuando vos llegás, ya se quemó. ¿Y quién fue? El silencio es la respuesta. Porque tampoco es que porque vos ves y hay que explicarle a la gente. No es que porque vos ves desde tu teléfono, por el WhatsApp o por el Twitter, y vos llegás y podés, como se dice, pillar a la persona. Porque una persona quema y tiene unos cuantos segundos para retirarse, minutos, y después de esos minutos se empieza a avivar el fuego. Esa persona ya no está ahí. Entonces, si la comunidad no apoya, no ayuda, no identifica, el trabajo se hace mucho más difícil, por más que esté el compromiso y la voluntad de llevar a esa persona hasta la última instancia frente a la justicia. Eso es lo que está ocurriendo. Hoy tenemos una imputación y una última la semana pasada, denuncia formal, que probablemente va a ser una imputación producto de estas circunstancias. ¿Cuál es el castigo, por ejemplo, hoy día para una persona que quema basura en su casa o ahí en el baldío o frente al vecino? Por ejemplo, Alejandro Busó quema basura en su casa. Se notifica, puede recibir una multa de 80.000, voy a redondear, 80.000 guaraníes, una multa leve. Es sumamente leve. Pero es la famosa señora que quema, o Alejandro quema frente a la vereda un poquito de basura. Sí, pero eso puede generar, vos mismo decías recién, Alejandro. Claro, ¿qué pasa? Si ocurre eso que voy a decir, la propagación pasa de leve a gravísima. 222 millones y tantos de guaraníes de multa. 222 millones de guaraníes. De multa. Pero ¿qué ocurre? De repente te encontrás con fábricas que pueden perfectamente pagar eso. Hablamos del sector industrial.
¿Y qué queremos hacer? Justamente presentar las denuncias. En eso estamos trabajando. Y en esa dificultad también nos encontramos, porque muchas de las quemas se producen en horarios de madrugada. Sí. En la zona del Cerro Lambaré se queman cubiertas para obtener la parte de metal para reciclarlas. Imagínate. Se queman entre las 8, 7, 8 de la noche. Yo le pido a la gente que trate de ingresar a esa zona del Cerro Lambaré de noche. No es que tenés 9.000 funcionarios y podemos hacer una redada ahí. O sea, la realidad también interpela estas circunstancias y la propia comunidad sabe, y es la propia comunidad que se le quema la casa y no denuncia. Agradecemos mucho, nos vamos, no tenemos más tiempo. El próximo domingo estamos de vuelta a partir de las 20 y 30 horas, siempre aquí a través de las pantallas de Telefuturo. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por la luz, querido Alejandro. Muchas gracias. Me gusta hablar. Gracias, gracias. Nos vamos. Sí.